Buenas tardes, mi queridísima gente. Del Arte cuenta su historia. Daniel Lucich los saluda en esta tarde y es una tarde especial, es una tarde diferente, porque hoy estamos desde la calle, desde donde, desde el aire de las influencias, de las historias, de las informaciones. Es especial transmitir desde acá y charlar con este amigo que es hombre de radio, hombre de aire, hombre que sé que hace muchísimos años que está en la locución, y qué mejor que presentarlo desde la calle, desde el lugar donde nacen las informaciones, donde nacen las cosas, las noticias. Un hombre de radio, un hombre del aire. La verdad que es un gustazo estar charlando con don César, que por supuesto voy a dejar que él se presente con su apellido, con su historia, con lo que él quiera contar y por supuesto preguntarle por sus inicios. Arrancamos como se debe por el principio. Qué lo llevó a justamente a tener esa inquietud por la radio y ese gusto por ese gran cantor, gran intérprete, que él mismo lo va a presentar también? Y bueno, saludarlos a todos, saludar a mi compañera Kalinka, saludarlos a todos y don César haga uso del micrófono, del arte cuenta su historia y preséntese y cuente su historia desde el inicio, como corresponde, y tiene el micrófono a su disposición, amigo. Muchísimas gracias y preséntese. Hola Daniel, buenas noches. Bueno, yo soy César La Rosa, hombre de radio, como dijo Daniel, de unos 30 años de historia. Comencé allá por 1992, difundiendo la obra de José Larralde y haciendo algunos comentarios de fútbol, porque en realidad venía del periodismo deportivo. Pero la audiencia me llevó a que fuera solamente la obra de José. Estábamos en una FM, como comenzamos todo, para después pasar a la primera M, en Radio Presencia, en la localidad de Martínez, y allá por el 2006 llegar a Radio Mi País, que fue la radio que me catapultó, le diría, que se escucha en toda la provincia de Buenos Aires, con mucho alcance. Y bueno, una vida dedicada, te diría, a la difusión de la obra de don José Larralde, este cantor surero, como dice que le gusta que le digan a él, o orillero, cantor orillero, el de la orilla, del otro lado de la vía. Sabemos bien que todos los pueblos están divididos generalmente por la vía, ¿no? De un lado está los ricachones, de otro lado está el pobrerío. Esto es casi una consecuencia de todo, ¿no? Del progreso, de cómo a veces la vía divide al pueblo y también a la gente, ¿no? Bueno, mi historia es bastante amplia en ese sentido. Quien me enseñó a escuchar a don José fue mi padre, que era un fiel oyente de Hugo Guerrero Martínez, de aquel peruano, el peruano charlantín, el peruano parlanchín, perdón. Y bueno, fue el hombre que alguna vez me dijo: hijo, escucha a este hombre porque va a hacer cosas serias y le va a servir para andar por la vida. Y bueno, de eso se trata, de eso se trató. Mi vida estuvo ligada siempre a la obra de don José. Soy autor del libro Larraldómanos, que cuenta un poco sus historias, anécdotas, reportajes. Ahí hay también un material para los difusores de radio, ya que ahí está toda la obra, por orden cronológico, ritmos, autores, en fin, un material de consulta para muchos colegas. Así que es un poco mi presentación.
Y bueno, quedo, por supuesto, ante la respuesta de lo que ustedes me quieran preguntar sobre José, sobre, no sé, les paso la posta. Qué linda explicación, qué linda entrada. Creo que es una charla larga. La verdad que es maravilloso escucharte, César, por tu amplia experiencia, por tu trayectoria larguísima y por estar cerca de semejante artista como alguna vez me contaste vos, que inclusive participaste de alguna manera muy cerca de él y que lo conociste, no solo hablar de José Larralde, que es una, es un palenque de nuestra, creo que de alguna manera decir, de nuestra patria, de nuestra cultura, de nuestro folclore. Eh, pero bueno, justamente, ¿qué es lo que, por ejemplo, es mi pregunta, eh, te llevó prácticamente ya a dedicarte con tu tremenda experiencia, con lo que es haber caminado tanto por la radio que podrías haber a lo mejor agarrado algún otro rubro, qué sé yo, eh, tener esa, 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 porque me quedé con eso que me dijiste, que explicaste. Después ya me dediqué directamente a la obra de José Larralde, a lo que él explica, y justamente como si fuese un manual de vida. Es algo, es algo muy, muy fuerte, algo muy, la verdad que es algo muy importante que no puede pasar desapercibido. Entonces, bueno, justamente preguntarte, ¿qué es lo que directamente, por ejemplo, te dedicó, si no fue, no creo que haya sido influencia, yo creo que eso se fue ganando dentro de tu entendimiento, de tu corazón, justamente, creo que es así, creo que es algo que te fue ganando, sería la palabra justa. Pero explícame y contale a la gente por qué directamente hiciste esa proeza, esa cosa de decir, yo voy a difundir la obra de don José Larralde, que por supuesto que yo entiendo y que creo que es algo que, que es debido hacer. Pero bueno, quiero preguntar de aquí desde la calle, con el sonido ambiente, como dije, que la radio es de la calle. Y quiero preguntarte, César, ¿qué es lo que realmente del todo te convenció para hacer esto? Para hacer esto, para decir, yo voy a difundir la obra de don José Larralde y ese libro, contame la historia de ese libro, contame la historia de ese libro porque es muy, muy interesante. Bueno, Daniel, a ver, quien entre alguna vez, como fue mi caso, invitado para un reportaje de características deportivas, a un estudio de radio y le pique el bichito, es muy difícil salir de ahí. La radio es magia, la radio como la conocí yo, ¿eh? Yo los últimos tiempos cuando empezaron, que ya teníamos imagen por Facebook y todo eso, me dejó de gustar, te soy honesto, ¿eh? Hoy todo esto del streaming y tantas cosas que le han agregado, la radio no es lo mismo, ¿eh? La radio es magia, es pureza, pero no hay imagen en la radio, ¿no? Nunca la hubo, salvo ahora, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. A ver, cuando mis amigos compraban los discos de, ¿quién te podría decir? A ver, de, no sé, de los Beatles, de los Rolling.
acá en el país de las bandas de aquella época, La Joven Guardia, no sé, Sando. Entonces yo compraba los long play de José Larralde. Fui comprando de a poquito, de a uno, ¿viste? Dos por año, tres, y cuando quise acordar tenía casi la colección completa de los long play, que salieron por la vieja RCA Víctor, los larga duración llamados. Entonces, cuando yo te hice referencia a mi padre, que mi padre fue boyero, peón de campo, alambrador. Yo lo vi a mi padre prepararse la maleta de lona para ir a cosechar maíz, por ejemplo, y lo perdí muy joven, ¿viste? Mi padre falleció con 45 años de edad, en lo que en esa época se llamaba de repentina, ¿viste? En realidad era un infarto, o lo que sería hoy un infarto masivo, una cosa así, ¿no es cierto? Yo tenía 11 años. Esto fue en el año 68, hace un año que José había surgido de Cosquín, ya que fue allá en el 67. Y bueno, después la vuelta de la vida, ya te digo, trabajaba para un club social y polideportivo, que yo vivo en Granbur, en partido en Malvinas, Argentina, una localidad nueva, que fue la división de lo que era el viejo General Sarmiento. Ahí se dividió entre San Miguel, José Cepaz, y nosotros pasamos a ser Malvinas, Argentina, que está compuesta por 7 distritos que la hacen. Y bueno, jugué mucho al fútbol, fui arquero de acá, de algunos equipos de la zona. Después pasé a hacer una especie de periodismo deportivo y ya te digo, una vez me invitaron a un programa de radio y la verdad que ese ambiente, eso de estar ahí, de comunicar, me atrapó. Al punto que después un amigo mío que crea una FM acá en Gramur, que se llama Sintonía Latina, me invita, dice, ¿por qué no venís a hacer un programa? ¿Qué sé yo? Le digo, mirá, digo, yo tengo los long play de José Larralde, Entonces el programa se llamó El Fútbol y el Pampa. Hacía algún comentario de fútbol y pasaba temas de José Larralde. Pero ¿qué pasó? Tenía 3 horas de programa. Era una radio bastante escuchada, ¿no? Si bien, viste, la FM tiene un alcance de no más de 50 kilómetros a la redonda, de cualquier manera era muy escuchada. Estaba los domingos de 7 a 10 de la mañana. Y bueno, ahí la gente me fue llevando a que yo un día dijera, yo de fútbol, sí, tampoco iba a ser, viste, Sabatarelli o Muñoz, viste, así que dije, no, esto va por acá. Y bueno, ahí fue como empecé a preocuparme por conseguir todo lo que tenía que ver con José. Ya ahí incursioné en los autores, a quién le había grabado, porque José, viste, el 70% de la obra de José es de su autoría, pero había un 30% que le grabó a otros autores, llámese Marcelo Verbel, llámese Osiris Rodríguez Castillo, Víctor Velázquez, Rafael Amor, Francisco Amor, Eduardo Negrín Andrade, en fin, y después encontré que muchos de esos temas, de los temas que José grabó, tenían que ver, eran Alfredo Citarrosa, gente de la época, ¿no? Tenían que ver con que había una similitud en la obra, ¿viste? Casi que conocí a Rodríguez Castillo, por ejemplo, La Mayor Pluma Oriental. José, te diría que alguna vez Osiris dicen que dijo que eran como primas hermanas, ¿viste? La obra de él y la obra de José. De hecho, hay una particularidad interesante, esto te puedo dar con fe y autoridad lo que voy a decir, porque por historial, los 3 temas más pedidos en la obra de José Larralde no son de su autoría. Es una cosa, viste, una paradoja, algo raro, diferente, pero es así.
y te los voy a nombrar. El primero es Cosas que pasan, del vasco Víctor Abel Jiménez. El segundo es Sobre mi sombra, de Francisco Amor. Y el tercero es Domingo de Agua, de Osirio Rodríguez Castillo. Vos fijate, ¿no? Después vienen, viste, Pa' usted, El porqué, en fin, Galpón de ayer, en fin, de todo lo que vino después, ¿no? Pero en el podio están esos tres. Así que, bueno, la radio me permitió conocer mucha gente y ahí hubo un tiempo que yo lo disfruté, fueron 3 años en ese FM, hasta que un día un amigo me alcanza una tarjeta que decía Ligüel Producciones, José Larralde, Ricardo Rubino. Esto fue en el año 95. Entonces, a fines del año 95 yo llamo a ese teléfono, no sabía ni qué iba a decir, te soy honesto, Daniel, pero cuando del otro lado me atendieron, me dijeron, sí, hola, sí, oficina de José Larralde, sí, bueno. Digo, mirá, yo hago un programa de radio, difundo la obra de José, digo, ¿qué posibilidad de hacer alguna presentación? Se me ocurrió en el momento, créeme que me salió ahí, viste, a la parrilla. Y del otro lado me dijeron, ¿qué zona está? Soy en Granbura, sí, esto está cerca de los Polvorines, porque ahí no quiero ir más. Habían tenido un problema en los Polvorines con José, un productor que no cumplió con lo pactado. Me dijo, me interesa. Pero quedó ahí y dice, bueno, yo te voy a volver a llamar y pasó fin de año. Y una noche de enero yo estaba cenando con unos amigos en mi casa y suena el teléfono, 11:30 de la noche, no me voy a dar jamás. Y cuando atiendo del otro lado me dice, hola César, sí, mira, te habla Ricardo Rubino, el manager de José Larralde, habíamos tenido una charla que quedó inconclusa. Conclusión, me dijo, mira, tengo una fecha, 21 de marzo, esto era el año 96, me acuerdo perfecto por 21 de marzo del cumpleaños de mi hermano. Entonces, en 40 días, en menos de 40 días, yo que no tenía ni idea de la producción de un espectáculo, salí a armar la llegada de José Larralde a Granbur con un éxito impresionante, lleno total, tuvimos que agregar 200 sillas, alquilé un cine, un teatro, en fin, fue, viste, una revolución. Eh, Hice un reportaje, mi primer reportaje con don José para la promoción, gané plata. Mis amigos disfrutamos todo eso. Yo ya estaba hecho, continué con mi programa de radio, pero a los 40 días, más o menos, pasado 30 días, me vuelve a llamar a este muchacho Rubino y me dice si no me interesaba sumarme a su equipo de trabajo, porque el trabajo que yo había hecho en Granbur había sido muy bueno y que a él le parecía que yo podía tener condiciones para ser una especie de productor. En realidad es la producción ejecutiva que se llama, ¿no? Esto poniéndote un título de nobleza. Y entonces dejé mi oficio, que soy vidriero de profesión, y dejé el negocio con mi hermano, que estábamos juntos, le dije, mirá, yo voy a probar, y me fui con un maletín lleno de discos de José Larralde, los últimos, había salido como quien mira una espera, después salió a las 11 menos cuarto, en el 98, que fue su último trabajo. En fin, salí a vender al artista por la provincia de Buenos Aires, por el conurbano, donde tiene seguidores, ni te cuento, ¿no? Un lugarcito que armábamos lleno total. Y bueno, ahí comienza un poco la comunicación. Conozco, por supuesto, comparto con José, pero él viajaba con su chofer llamado Raúl Meduri. En esos tiempos, Ricardo Rubino llegaba 1 minutos antes de la actuación y yo era el que iba 2 o 3 días antes, depende del lugar. Y si andábamos lejos, me quedaba en algún hotel y estaba una semana antes coordinando, viste, la venta de entrada, la promoción, si había que hacer más afiche, volantear, avión. En fin, trabajé bastante, tengo visto más de 120 presentaciones de José en mi haber, de los cuales 80 trabajé desde adentro y 40 como invitado. Y bueno, fueron 3 años en los cuales aprendí.
acumulé experiencia, cada vez que tenía oportunidad de hablar con don José, que me contara alguna cosa, algún tema, de algún personaje, el Tamayo, de don Catalino Paredes, todo eso, yo iba arrugando un poquito, iba archivando en mi cabeza, todavía la computadora no estaba tan de moda. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Fueron 3 años, muy buenos. También manejamos a un grupo que se llamaba Sentires, unos chicos de Luján, unos músicos notables que estuvieron ahí al punto de explotar. Lo que pasa es que año 96 fue la explosión de la Sole en Cosquín, de Abel Pinto, de los Nocheros, de los Aloncitos, en fin, el folclore estaba en un momento muy, muy álgido ahí. Pero bueno, trabajé bastante, anduve bastante, conocí mucho, mucha gente, estuve en Cosquín, estuve con los chicos, ¿no? Porque José no quiso volver nunca más a Cosquín. Así que bueno, eso es un poco, tal vez la estoy haciendo muy larga, pero bueno, es un poco la historia de cómo comienzo y qué hago. Y lo del libro tiene que ver con que esos mismos amigos que estaban cenando conmigo esa noche en que fui llamado para empezar a trabajar ahí en Liguel Producciones, me dicen en una noche, che, ¿y qué te faltaría ahora de José? Y digo, me falta hacer el libro, ¿viste? Lo dije como, viste, tantas cosas que uno a veces dice, pero eso quedó en mi cabeza repiqueteando y después, bueno, fueron 4 años de trabajo intenso para hacer un libro que yo digo que es modesto, nunca va a ser un bestseller, lo hice con mucho respeto y bueno, este es un poco mi historia, Daniel. Don César, la verdad que lo estoy escuchando y estoy haciendo un análisis de lo que justamente usted está contando, porque la verdad que es una cosa que no puedo comprender. La verdad que no lo yo y usted seguramente no lo podemos comprender. Que esos que es estoy hablando, por ejemplo, de los temas más conocidos de Don José Larralde, que sean cosas que pasan, que sea por qué y que sean lo que usted nombró. Cuando Don José Larralde ha hecho cosas majestuosas, pero majestuosas, de verdad que sí. Yo no sé, y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo usted podría dar una explicación, por ejemplo, haciendo un poquito de diferencia a los otros a las otras charlas, otros reportajes que he hecho, que hacemos con Kalin? ¿Qué explicación usted le encuentra a que temas, por ejemplo, con una poesía, con una poética gigantesca que casi no se ha visto, como por ejemplo como una Intrépida Pluma, por decir una, no tengan, y que José Larralde tenga que estar representado por poesías, por letras de otros autores? Usted, mejor que usted, no puede haber alguien que me pueda dar esa explicación, o por lo menos simplemente una opinión. No, yo no lo comprendo. Le dejo el micrófono, charlemos largamente. La verdad que es interesantísimo charlar con usted y escuchar lo que me está contando. Podría preguntarle mil cosas más, pero por ahí los tiempos de redes son tiranos, como en la radio, y esa es una de mis inquietudes más importantes, porque la obra de José Larralde es increíble, pero su letra, su poesía, y que letras que no son de él,
que simplemente las interpretó y yo, en definitiva, yo personalmente, ya saliéndome un poquito de lo habitual de la conversación de nuestro arte cuenta su historia, decir que, no sé, no comprendo. No comprendo cómo una obra de José Larralde sea de alguna forma eh, dejada de lado por otra obra que simplemente interpretó cuando él, usted estará totalmente de acuerdo conmigo, que sus obras personales son las mejores. Lo que él ha hecho personalmente es lo mejor que José Larralde puede ejecutar. Bueno, ¿en qué brete nos hemos metido? Lo mío fue anecdótico por mi historia, por 30 años de radio difundiendo la obra de José, pero tal vez no sea tan grave. Porque, a ver, eh, la frase cosas que pasan está en el cotidiano nuestro de todos los días, te diría. Vos, tus oyentes, la gente, en Rufino, Santa Fe, no sé, en Malargüe, en Jujuy, donde fuere, siempre está, ante cualquier hecho que nos pase, ya sea bueno o malo, sale cosas que pasan. Bueno, cosas que pasan. A ver, ¿qué pasó con cosas que pasan? José le puso un sello tan particular que exclusive mucha gente, muchísima gente, piensa que es un tema de él. Cuando la letra, la pluma fue del vasco Víctor López Jiménez, ¿no? Pero bueno, lo mismo con Sobre mi sombra, de don Francisco Moro. Pero a ver, claro que José tiene cosas muy profundas, porque si no olvidemos que fue catalogado alguna vez como un cantor de protesta, contestatario, en fin, rebelde. Lo tildaron, le pusieron todos los sinónimos y los antónimos posibles, pero José su obra ha sido coherente con lo que ha escrito, a cómo ha vivido. A ver, José este, integró las listas negras de la dictadura porque el tema y casi vendo el caballo fue considerado por los militares de aquel tiempo de alto contenido subversivo. Un tema que su raíz es que él va a empeñar su caballo, su carro para comprar en la botica los remedios que necesita su madre, que andaba media ratica, dice José en el tema. Así que imagínate, este, en fin, la samba de Marcelo Verbel, que primero la cantaron los andariegos y luego cuando Jorge Cafrune la escuchó, se fue en persona hasta Neuquén a pedírsela a Marcelo Doré para que él la quería grabar. De hecho, la graba Jorge Cafrune a la Pasto Verde. Pero el que la trajo a Buenos Aires, el que la hizo conocida, a la historia de doña Carmen Funes, una fortinera que en realidad era la Pasto Verde, fue José Larralde. Y si cuando suena esa samba, una de las pocas que grabó José grabó 2, 3, creo, en toda su obra, José la trajo a la luz, José la trajo acá, ¿no es cierto? La hizo conocida, y mucha gente también, por supuesto, piensa que la Pasto Verde, esta samba de don Marcelo Oruel, es de José Larralde, sin embargo no es así, pero sí. Eh, Vos me preguntás si yo te podía explicar por qué, teniendo José semejante obra,
Bueno, vos dijiste una intrépida pluma, ¿no? Profundísima. Tiene tantas cosas, una diosa al regreso, em, este, en fin, yo debiera tener aquí ahora un, una ayuda de memoria, porque bueno, no es muy fuerte, mi fuerte, ¿no? Pero hay temas. Un perro muerto nomás, por ejemplo, del Vasco Víctor Jiménez también, ¿viste? Un poco de húmedo, un poco de humo, y qué sé yo, y el mismo sueño de antes, así un para los demás, en fin, se olvida que eres hombre, si yo elegí mi destino, sobran las palabras, si no hay poesía ahí, bueno, en fin, eh, sacudiendo ramas, romance para tu beso, ¿eh? Si vienes de Miguel Ángel García, pero José le puso un sello muy particular. Eh, a ver, cuando José graba la obra de Santos Vega, le pone un sello, la hace increíble. Cuando graba La familia de Juanito Laguna, por ejemplo, allá por el año 1970 en el disco Amigo, una milonga de José Botello y José Ríos, La pieza de mi amigo, dedicada a Cachito Lombardi, el alegre payador. Cuando él hace, eh, no sé, Grito Changa, que también se le graba Jorge Cafrune, eh, en fin, eh, El Tamayo. El Tamayo, dedicada a ese amigo de él, a ese cazador furtivo, nutriero, en fin, un hombre domador de los de abajo, y de esto vos debes entender mucho porque trabajás en una estancia y estás en contacto con los animales, y de eso calculo que sabrás mucho. Bueno, el Tamayo era un domador al estilo indio, amansando el animal de abajo, ¿no? En fin. Eh, pero bueno, tal vez esto no tenga explicación. Son fenómenos que, que pasan. La música. eh, Decía Marcelo Verbel, y acá voy a hacer mención a otro grande que es Roque Martínez, el cabezón, que eh, Marcelo Bebé era un hombre que necesitaba escribir todos los días, tenía un cuaderno todos los días él tenía que escribir una canción, un poema, lo que fuera. Después por ahí no terminaba, pero sí, él tenía esa necesidad. Pero el que le ponía la música era Roque Martínez. Entonces Marcelo Bebel decía que él escribía y Roque le ponía las patitas, porque ahí a partir de que la letra tuviera música, el tema se grababa, salía a andar. Y cuando un autor, un intérprete, graba o escribe y luego graba ese tema, ya no es más, y sale, y después vienen otros artistas y lo toman y lo eligen, ya no son más el dueño, ya del universo, es de la música toda. Así que bueno, esa sería un poco la explicación que yo te podría dar, Daniel. No sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, ha sido un gusto hablar contigo, hacer esta nota para tu programa, y que tengas mucho éxito junto a tu esposa. Y bueno, nada, a seguir trabajando. Esta es una lucha de todos los días. Hola, ¿qué tal amigos del Arte Cuenta tu Historia? Mi nombre es Kalinka. Es un placer estar presente en esta charla con Daniel y nuestro invitado, César La Rosa. Y bueno, César, más que una pregunta, quisiera comentar una anécdota sobre lo que yo conozco, donde más bien conocí más a José Larralde. Primeramente me encantó saber que hay un libro de la vida, obra, entrevistas y demás de él.
porque ya os digo, en España lamentablemente no conocía a nadie joven que lo escuchase. Al momento de llegar a México me sorprendió muchísimo que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM había varios chicos que les encantaba Larralde, sobre todo Herencia para un hijo gaucho. Y bueno, la verdad es que ese libro aquí, o bueno, no sé si se comercializó fuera de Argentina, pero hubiera gustado muchísimo. Y bueno, una pregunta, que usted como cronista de hace mucho tiempo, ¿se imaginó que hubiese este tipo de público fuera de Argentina o de Sudamérica? Bueno, vamos a retomar esta charla con estos amigos El Arte Cuenta Su Historia, como son Daniel Lucich y Karinka, su compañera de vida. Volviendo al tema, a la historia, mejor dicho, de don José Larralde, el Pepe, como es conocido en su lugar de origen, en su lugar de nacimiento, que es Huanguelén, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Huanguelén, una palabra de origen mapuche que significa lucero del alba. Como les decía, Karinka, que se ve que ha recorrido, que es española y que ha andado por México y está sorprendida porque ahí en México ella descubre, a través de algunos compañeros de estudios de la facultad, que escuchaban a José Larralde y que todos escuchaban y que escuchaban más que nada o habían escuchado Herencia para un hijo gaucho. Bueno, nos vamos a referir a Herencia para un hijo gaucho, que la primera parte sale en el año 1968 en el larga duración titulado El sentir de José Larralde. Herencia es la obra cumbre del artista, ¿no? Que después tiene una segunda parte que sale en el año 1969 y después sale como una reflexión que sería, tiene tres partes Herencia en realidad, 1, 2 y 3. La tercera parte sale en un disco en el año 1994. ¿Qué pasa con Herencia por el gaucho? Es la obra cumbre del artista. Ahora, Kalinka me pregunta si yo tenía conocimiento que en México o en España se escuchara así. Teníamos conocimiento. En realidad, Herencia para un hijo gaucho vendió en la primera semana de salida en la vieja RCA Víctor 650.000 placas. Y en total llegó a vender más de 6,5 millones de placas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el artista que nos conmueve, bueno, él tuvo la postura de decir, como en Herencia, por ejemplo, él cuenta algunas cosas y algunas vivencias de nuestra gente de campo, de lo mal que lo pasaba, en fin. Alguna vez cuando se le preguntó por qué no había ido, por ejemplo, a España, un lugar donde vendía tantos discos como acá en la Argentina, y él ha llegado a contestar que no iba a ir a cantar las miserias de su tierra a otros pagos. Y alguna vez un periodista con mucho tino le preguntó, pero José, ¿y los discos? Bueno, pero eso yo no lo puedo manejar. Y la verdad que es cierto. José Larralde salió una sola vez del país, invitado por Alfredo Citarrosa a la Plaza de Toros San Carlos de Montevideo. Fue por 2 días. Cantó una noche y el otro día se volvió porque no se hallaba, así que fue la única vez que don José Larralde salió del país y que cantó de alguna manera las cosas a nuestra gente afuera. Esa era su forma de ver las cosas, por eso es que Kalinka no llegó a España o a México, donde hubiera sido mucho más popular tal vez de lo que es, ¿no? Herencia para un hijo gaucho es un acierto de un directivo de la RCA Víctor llamado Aquiles Giacometti. Cuando José graba el primer disco, canta José Larralde, que salió en 1967. Luego la compañía pensó que Larralde, este paisanito que venía de un pueblo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no tenía más temas, no tenía más nada. Y
Es como que le querían rescindir el contrato que habían hecho, ¿no? Que era bastante leonino, por cierto, también, ya que supuestamente José nunca cobró las regalías que le hubieran correspondido de la vieja RC Hábito de la compañía. Sin embargo, él tenía muy buena relación con este Achille Giacometti, que era el director artístico de la compañía. Y José, estando en un festival, le había hecho escuchar algunos párrafos de lo que fue después de Herencia por el Hijo Gaucho. Aquiles Giacometti, a espalda de la directiva del RC Vito, graba ese poema que dura 26 minutos, la primera parte, inusual para un disco, sobre todo para pasar en radio, ¿no? Ese material de la compañía lo distribuía un tal Cantú, ese era el nombre de la persona que se encargaba de distribuir los discos en las radios, en los lugares donde podían ser difundidos, ¿no es cierto? Así llegó a las manos de Hugo Guerrero Martínez, que si no me equivoco en esa época estaba en Radio Belgrano, con el show del minuto, se llamaba el programa, y Guerrero Martínez, que no conocía a José Larralde, le llamó la atención un tema que durara 26 minutos, entonces aprovechó la ocasión para ponerlo y para irse a tomar un café al bar de la esquina, y tenía tiempo suficiente para esto. Cuando volvió, habían explotado los teléfonos de la radio, ya que este programa o la radio se transmitía en una planta de automóviles de aquí de la Argentina muy importante, por alto parlante, como una propaladora de pueblo, se transmitía a la radio. Y bueno, los obreros habían parado la producción para escuchar a este paisano y escuchar las cosas que decía en el tema, ¿no? Así que Achille Giacometti fue un gran hacedor del éxito que fue Herencia Monejo Gaucho, que muchos lo han comparado con el Martín Fierro, ¿no? Salvando la distancia intelectual y todo lo que se le quiera poner. Pero evidentemente fue la gran obra de José Larralde. Bueno, César, la verdad que cerró excelente, con un verso de don José Larralde, me parece excelente. Y por supuesto agradecido, como se lo dije en el programa, y agradecido de verdad, por supuesto, muy agradecido a usted y bueno, a Walter por haberme conectado con usted, que me contó unas gauchadas hermosas que le estuvo haciendo a ese amigo, que conozco ya hace unos cuantos años. Y bueno, por parte de él, encontrarme con usted, por ahí le digo usted, por ahí le digo vos, pero es mi forma de decir. Es muy lindo, la verdad que es muy lindo, y cuánta historia es contada, qué bien saber justamente desde la raíz las cosas esas que han pasado, y es magnífico escuchar y que la gente lo escuche. Eso es lo bueno, que la gente lo escuche, que la gente lo traiga, mirá, que don César contó esto, lo tuvo don José Larralde. Bueno, siempre es tan lindo hablar con personas que conocen, que bueno, se crean sus propias letras, que interpretan, como este muchacho que usted me dice que lo voy a estar buscando. Yo hace añares que hago cosas de Larralde, hace añares por la zona acá, soy uno de los más conocidos, digamos. Yo hace como 22, 23 años que hago la música de don José Larralde. Hago música de José Larralde y después empecé a escribir desde chico, que era una rayoneada. Siguen siendo rayoneadas, pero ya ahora un poco más armada. Así que la verdad que vamos a ver si los podemos conectar con ese muchacho. A lo mejor si usted tiene contacto, estaría bueno por ahí que si él quisiera participar del programa, porque nosotros no tenemos problema porque justamente tienen que ser personas que le interesen, bueno, charlar, contar y esas cosas. A mí me hubiese gustado ir a Wangelén. Yo tengo un conocido, no amigo, pero conocido ahí en
este pago que nombró usted, no me acuerdo cómo que se llama, que es que es uno de los, es la cabecera de ahí. Bueno, no me acuerdo en este momento cómo es, que no, como usted contaba, no tiene autonomía todavía Wenguelén. Yo lo he escuchado por José Larralde a esa entrevista y Coronel Suárez es el que medio que maneja todo, por lo que tengo entendido. Y este hombre me quedó de hacerme enganchar ahí de alguna manera para ir a hacer un poco de ruido, pero no he podido todavía. Pero bueno, algún día se irá a dar. Y bueno, algún día también la ilusión mía es tener un programita de radio, contar historias, que para contar historias tengo muchas, porque claro, uno vive en el campo, conoce de reír lo que es el laburo. Por eso te entiendo totalmente las letras de José Larralde y de todos los otros cantores que ellos cuentan historias. Y yo escucharlo a mi papá, yo tuve la suerte, la posibilidad de aprender a amansar para tiro. Después me la di de domador y bueno, fui un poco el tamaño también, amansando y bueno, sacando buenos caballos, un poquito soguero, un poquito de todo, digamos. Alcancé a trabajar con la Palagüey, porque mi papá nunca manejaba, no tenía tractores en el campo donde estuvo 10 años, así que conozco bastante que lo que es usar la voz de vaca para prender fuego. Bueno, hoy en día estoy en el campo, así que estoy en contacto constantemente con la naturaleza y presto muchísima atención y me gusta. Pero me gusta aprender y aprender y aprender, es las ansias de aprender y caminar y andar, que eso no debe perder nunca una persona. Así que bueno, amigo, le mando un abrazo grandote y bueno, vamos a cerrar haciendo un poquito de ruido. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué manos tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejo chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en lenguas a la redonda, no bojagüen, no lejano. Ah, compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta. Estimado Daniel, estimada Kalinka, les vuelvo a reiterar mi agradecimiento por haber participado de El Arte Cuenta Su Historia. Ya de por sí han elegido un nombre magnífico que dice cosas, ¿no? Ya El Arte Cuenta Su Historia. Qué lindo, qué acertado han estado cuando eligieron el título de este formato de trabajo que han decidido hacer. Simplemente les digo que
los que tengan oportunidad, ya por el mes de octubre, llegarse hasta Huanguelén, la tierra prometida, como digo yo, al Festival del Cantor Orillero, que fue instaurado precisamente en homenaje a José Larralde, ya que una diputada neuquina por el año 2006, creo que fue, o 2016, ahora tengo ahí una pequeña duda, presentó un proyecto declarando 22 de octubre, el día del cumpleaños de nacimiento de don José Larralde, el día del cantor orillero. Y entonces allá la gente de cultura de Huanguelén, un pueblo medio perdido al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que sigue buscando su autonomía desde hace muchísimos años, muchas décadas que busca su autonomía, ya que una parte se divide con Coronel Suárez y la otra con General Lamadrid. Pero bueno, ahí se realiza desde hace 4 años el Festival del Cantor Orillero en homenaje precisamente al Pepe, como le dicen ellos. Para allá es el Pepe, ¿no? Para allá es el Pepe. Eh, También la calle 13, donde José vivió un tiempo, lleva su nombre, así como han sido declarados de orden cultural y están destacados el rancho donde vivía el Tamayo, la casa de don Eduardo Sad en la calle 8, número 750 y pico. Don Eduardo Sad, el tío materno de José Larralde, el hombre que lo tuvo de peón Eduardo Sad era un albañil muy requerido, que construyó más de 500 casas en Huanguelén, cascos de estancias. Un hombre muy respetado que, bueno, alguna vez, por ejemplo, para redondear un poco esta presentación mía ahí en el Arte Cuenta su Historia, el jefe de la estación lo fue a ver a don Eduardo Sá porque había ido José a pedirle trabajo de catango en el ferrocarril. Y a él le parecía que teniendo un tío importante y con que un hombre que era muy respetado, ya que tenía una cuadrilla de trabajo muy importante, y que fuera a pedirle su sobrino para hacer catango, que sin desmerecer, ¿no? Pero la categoría más baja del ferrocarril. Lo digo con cierta autoridad porque mi padre fue ferroviario, también trabajó en la línea esa que va de Constitución, la vía Roca a Huanguelén. Así que, bueno, ha sido de muchísimo gusto entablar esta comunicación con ustedes, y a modo de despedida les digo que por entre Cardal y Chuciento es difícil de pasar, pero si pasan los vientos, el hombre puede pasar. Muchísimas gracias.